para todos, bienvenidos a todas las voces, qué gusto volver a encontrarnos hoy para debatir ya con el resultado de la elección nacional a la vista. Y nos ponemos rumbo al balotaje porque no hay tiempo para perder. Estos 23 días que se vienen van a ser muy intensos porque está abierto el escenario de cara al balotaje. La pregunta es, Yamandu Orsi o Álvaro Delgado, coalición o Frente Amplio, cambio o continuidad. Hay mucha tela para cortar, mucho para debatir, así que comenzamos. En 23 días, la ciudadanía uruguaya decidirá si el presidente a partir del 1 de marzo será Yamandu Orsi o Álvaro Delgado. El balotaje se plantea en un escenario de paridad y las semanas de campaña que quedan serán intensas y con un debate obligatorio incluido. El domingo, la fórmula Orsi-Cose logró el 43.94% de los votos y la postulación de Delgado y Ripoll el 26.77%. Pero si se suman los votos de las colectividades que apoyan al oficialismo, Partido Colorado, que se ubicó como segunda fuerza dentro de los partidos que respaldan al gobierno, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, el ex secretario de Presidencia superaría al ex intendente de Canelones, pese a que este ganó en 12 de los 19 departamentos. Apenas conocidos los resultados, Orsi y Delgado dieron discursos con fuertes arengas a la militancia y en el caso del ex secretario de Presidencia, rodeado de los restantes líderes de la coalición, buscando mostrar una señal de unidad. Vamos a darle la buena nueva al Uruguay, que hay futuro y que lo construimos entre todos. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva la coalición! Falta poco, a redoblar y a generar ese país de unidad que tanto queremos. La elección legislativa también marcó importantes novedades. El Frente Amplio tendrá mayoría en el Senado, donde Cabildo Abierto perdió sus 3 lugares, mientras que en diputados a ninguno de los dos bloques le alcanzará con sus votos propios, en función de que el partido de Gustavo Sallé tendrá 2 bancas. En base a todo esto, ¿qué escenario se puede esperar para el balotaje? Escenario abierto donde quien comienza con ventaja es el Frente Amplio. Será desafiante para la coalición fidelizar por entero ese 47% de electores. Y después hay que prestar mucha atención al voto blanco del 1 de octubre y al voto de los partidos no alineados. ¿Qué candidato llega mejor a la segunda vuelta? ¿Habrá una definición voto a voto? ¿Qué implica el nuevo mapa político existente en el país? Escenario abierto, eso está planteado de cara al balotaje. Vamos a darle las buenas noches al panel. Bienvenidos nuevamente, estuvimos una semanita sin vernos, se los extrañó. Arrancamos con una pregunta para los tres. Ganadores y perdedores, su análisis de la elección nacional del domingo. Rodolfo. Los perdedores es irrelevante, el que perdió, perdió. Pero dentro de lo que está en juego para el balotaje, creo que los dos son, en su jugada, son ganadores. Creo que estamos más cerca del peligro, nada más, de que pueda incurrir el país en un desvío como el que incurrió hace 15 años y cometa, o hace 20 años, y cometa la imprudencia de desbarrancarse y caer en los brazos de un proceso que puede llegar a irreversible. Yo creo que ganadores son los que tomen conciencia de que estamos frente al peligro y decidan con claridad qué votar, no caer de nuevo en el error de hace 20 años que nos costó 15 años liberarnos de él. Tomás. En una elección muy pareja, el Uruguay afronta uno de los grandes desafíos después de 20 años donde hubo mayorías parlamentarias. Hoy los ciudadanos que se preguntan de cara al balotaje, ¿habrá gobernabilidad? ¿Será un país donde serán posibles 3 o 4 acuerdos entre los dos grandes bloques en los cuales está dividido la sociedad política uruguaya? ¿O tendremos gobiernos difíciles, trancados, con problemas y con el país detenido? Ese es el gran desafío que tiene el país. Acuerdo, gobernabilidad. ¿Se acuerdan de Ferreira Aldunate, que le dijo al Partido Colorado? ¿Hay gobernabilidad o el país va para cualquier lado? Es el gran desafío. ¿Quién ganó y quién perdió el domingo? Yo creo que ganó el país, ganó Uruguay. Para mí no hay un ganador claro.
El Uruguay ha tenido un ejemplo de lo que es la democracia en el mundo. Somos un ejemplo en el mundo de democracia. Fíjense que esto no pasa. Una hora después de las elecciones, los uruguayos sabían cuál es el resultado. Con garantías absolutas, sin incidentes, ese es el gran ganador del proceso que vivimos el domingo. Raúl. Estoy de acuerdo con Tomás, creo que el gran ganador es la democracia y creo que además la única verdad es la realidad. El Frente sumó 3 senadores, 6 diputados y en mayoría en 12 departamentos. La coalición perdió 3 senadores y 10 diputados. Vamos a darle las buenas noches a nuestros invitados. El panel planteó algunos de los temas que vamos a poner sobre la mesa, pero tenemos a Sebastián Valdomir, diputado del MPP, que repite en el próximo gobierno. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Y a Pedro Gisdonian, diputado del Partido Nacional, que también repite para el próximo gobierno. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Comienzo con ustedes también pidiéndoles a los dos un breve análisis de cómo quedó su partido de cara al balotaje y también el adversario político. Valdomir, arranco con usted. Bueno, creo que es importante el señalamiento que hacía Friedman de la victoria de la democracia uruguaya, una elección que transcurrió de manera normal, también el Flaco Castro lo mencionaba. También recordar que el periodo abierto en el 84 con la reapertura democrática hasta hoy ha tenido el periodo histórico más largo de elecciones normales y con participación en los poderes ejecutivos de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio. Hemos tenido buenos gobiernos, particularmente el Frente Amplio. Nosotros valoramos que han sido 15 años de gobiernos exitosos con diferentes momentos económicos. Y a este ciclo electoral que termina en noviembre, ahora el último domingo de noviembre, creo que el Frente Amplio redondea una campaña donde instala la necesidad de algunos cambios, ¿no? Que la coalición no ha logrado resolver de manera más adecuada en su periodo, ¿no? Es cierto que tuvo la pandemia, es cierto que hubo la sequía, temas internacionales, pero algunos problemas específicamente de política doméstica, ¿no? Lo que tiene que ver con sobre todo la pobreza infantil y la desigualdad de ingresos en los hogares, no los pudo resolver y en cambio en algunos casos se agravaron. Yo creo que esas son algunas de las preocupaciones que la población uruguaya manifiesta, que tiene que haber un cambio o al menos un matiz distinto en el próximo periodo de gobierno. Claro. Gisdonian. Bueno, obviamente que nosotros compartimos con lo que significó una jornada electoral que transcurrió como estamos acostumbrados los uruguayos y creo que es un capital que tenemos que cuidar todos. En relación a quién ganó o quién resultó más beneficiado de lo que dijo la población, lo que votó el domingo pasado, yo creo que en gran medida el Partido Nacional termina votando mucho mejor de lo que todos preveían, todas las encuestas. Creo que fue una confirmación de lo que hablaba el candidato Álvaro Delgado en relación a que había una mayoría silenciosa que no se pronunciaba pero que terminaba votando. Terminó justamente muchos puntos encima de lo que pronosticaban las encuestadoras y obviamente la coalición de gobierno nuevamente creo que por 4ª instancia consecutiva termina siendo la opción más votada por los uruguayos. Lo fue en octubre del 19, lo fue en el balotaje, lo fue en el referéndum de la LUC y nuevamente ahora logramos de alguna manera el respaldo popular, que sin lugar a duda hay que ratificarle la elección del 24 de noviembre, pero creo que todos los logros que ha tenido este gobierno en un montón de aspectos por los cuales había habido un cambio en el Uruguay, como por ejemplo la pérdida de empleo, la pérdida de salario, la delincuencia, que también es un tema que hemos tratado de una manera distinta y más allá de estar obviamente lejos de lo que puede significar solucionar un problema, tenemos números de delitos que han bajado todos. Bien. Entonces creo que la población ratificó eso. Para repasar un poco lo que pasó esta semana, ¿no? La coalición vivió sus primeros ruidos, Ojeda reclamó el cogobierno, Mieres le salió al cruce, en el Frente Amplio hubo algún pase de facturas entre el MPP y el Partido Comunista por el plebiscito de la seguridad social. Gisdonian, quiero comenzar con usted. ¿Cuál es la clave para la coalición para no perder votos? Porque obviamente ahora esa es la clave para los dos bloques, ¿no? No perder votos y sumar para que... Y Delgado tiene un desafío particular, ¿no? Que es que tiene que fidelizar los votos de sus socios de la coalición. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es la estrategia para estos 23 días? Porque el tiempo también es corto. Bueno, yo creo que ha habido una señal ya el mismo día domingo con todos los candidatos de la coalición en un mismo escenario, compartiendo justamente esa instancia. Creo que la situación es muy distinta
a la del 2019, cuando era todavía una promesa, era una apuesta a lo que significaba un gobierno de coalición. Creo que desde un primer momento nosotros confiábamos en que íbamos a lograr los acuerdos para avanzar durante este gobierno y bueno, hemos llegado al final del mismo con una coalición funcionando, con todos los partidos votando, con matices, obviamente, porque ¿crees que eso va a dar para fidelizar en esta ocasión? No, yo creo que la fidelización se va a dar desde el punto de vista que la gente va a comparar cuáles son las dos opciones y va a terminar votando por lo que crea más conveniente. Yo creo que hay un electorado que se pronunció ya contrario a volver atrás, a votar al Frente Amplio y creo que va a seguir votándolo, además de la posibilidad clara y cierta de que mucho Frente Amplista también vote por la fórmula del partido, en definitiva, la coalición de gobierno. Valdomir, ¿de dónde sacas votos el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio logró 1.058.000 votos en primera vuelta, aumentó considerablemente en 100.000 votos con relación a la primera vuelta del 2019. El Partido Nacional perdió 50.000 votos en esta elección con respecto al 2019, un gobierno exitoso y aparte un gobierno conducido por una de las principales figuras del sistema político actual, como es el presidente de la calle Pou, perdió 50.000 votos. Cabildo Abierto se quedó sin senador, Partido Independiente se quedó sin senador, el único que crece un poco es el Partido Colorado. Creo que está claro que la coalición es un negocio que le conviene solamente al Partido Nacional y hay sectores que no votaron a Delgado, electores que no votaron a Álvaro Delgado y a Valeria Ripoll, que ahora van a tener que ver si les convence la propuesta del que va a timonear el proyecto de la coalición en los próximos 5 años. Yo creo que eso va a ser una tarea difícil. Ya lo vimos en la legislatura cuando compartimos con Pedro varias comisiones, como por ejemplo la de la Seguridad Social. Convencer a los diputados de Cabildo Abierto no era una tarea sencilla. Creo que ahora, sin Manini, sin el general Manini en el Senado, convencer a esos 2 diputados de Cabildo Abierto va a ser una tarea difícil. ¿El Frente Amplio de dónde tiene para recuperar 50.000 votos? Creo que está a 50.000 votos de ganar la elección en noviembre. Bueno, tiene mucha gente que, por ejemplo, no votó a ningún partido, que solamente puso una papeleta de alguno de los plebiscitos. Tiene gente que votó, por ejemplo, al PERI o a la Unidad Popular, o gente que votó al partido de Salle, que de repente puede tener algún tipo de contacto un poco más cercano con la identidad frente amplista. Tiene también una bolsa de votantes del Partido Independiente, gente que se vincule más a una especie de centroizquierda, algo más. Me parece que mordiendo un poquito de cada uno de esos partidos, el Frente Amplio está en mejores condiciones y agregándole que tiene mayoría sólida y firme en la Cámara de Senadores, cosa que no tiene la coalición. Bueno, ya vamos a hablar de Salle, de identidad soberana, de su llegada al Parlamento, también del derrumbe de Cabildo Abierto. Pero esto que decía Valdomir de que el Frente Amplio tiene mayorías en el Senado, ¿afecta? Bueno, a ver, claramente el sistema parlamentario uruguayo consta de 2 cámaras, ¿no? Y las leyes no se pueden votar en cuotas. Así que yo creo que lo que va a demostrar este nuevo escenario va a ser la actitud que tenga el Frente Amplio en relación justamente al manejo de esa mayoría, ¿no? Creo que hemos sido testigos en esta legislatura de varias instancias que sí llevaron discusión, que sí llevaron, por supuesto, intercambio, pero que se terminaron votando. La reforma de la Seguridad Social que decía Sebastián, que trabajamos, logró darle una respuesta que lamentablemente el Frente Amplio no puede dar, una respuesta única, lo hemos visto en este último plebiscito, donde no pudieron ponerse de acuerdo en una sola propuesta. Y eso es bien importante, porque la gente cuando vaya a votar lo va a tener en cuenta. Si el Frente Amplio, que yo creía en un primer momento que de forma mezquina, de alguna manera, no quería dar una respuesta a lo que significaba la reforma de la Seguridad Social, después me di cuenta que en realidad no era por egoísmo, era porque es imposible que el Frente Amplio esté de acuerdo en un tema cuando tiene tanta diversidad de opiniones internas, por lo cual ante las certezas y la incertidumbre, la gente va a votar la certeza y si vota la certeza, vota Delgado. Me está pidiendo la palabra del panel. Raúl, arranco contigo. Sí, yo creo que la mayoría de la Cámara de Senadores y una mayoría muy accesible en la Cámara de Diputados hacen sin lugar a duda de que si el ganador es el Frente Amplio, el gobierno tenga viento a favor. Lo contrario hace que el gobierno tenga viento en contra. ¿En qué puede incidir en los futuros 5 años? Y que si el gobernante se le hace más difícil gobernar, los perjudicados son los gobernados. Entonces yo creo que la gente que sienta que vota a favor de y no en contra. Yo, por ejemplo, a Fattoruso no le voy a hablar, no le voy a decir nunca, porque él tiene su manera de pensar y vota en contra de los comunistas, y está bárbaro. Lo bien que hace, ¿no? Por eso, ¿ves? Ahí está, ahí me está dando la razón. Ahora ese es un razonamiento. Ahora, el otro es obligar a los políticos a negociar también, ¿no? No, por supuesto, pero el Frente le tiene que hablar en esta campaña a la gente que vota a favor y que son de todos los partidos, porque hay gente que no vota en contra.
Y entonces ahí que comparen la fórmula. Bien, Eso es lo que Rodolfo. Yo creo que no es a favor, no es votar votos a favor. No. El Frente Amplio, teniendo mayoría en la Cámara de Senadores o pudiendo negociar en la Cámara de Diputados, no es ninguna garantía, es al revés. Hay que votar para que no pueda ejercer esa mayoría. Y la única manera que no pueda ejercer esa mayoría es que sea rotundo el triunfo que tenga la coalición. Y yo le aclaro que digo, mire que la coalición no me da mucha alegría. No, tengo las objeciones propias de la vertiente liberal hacia la tibieza con la que se ha manejado la coalición. Pero frente a la perspectiva de que el Frente Amplio tenga, además de la mayoría en el Senado, la posibilidad de manejar, fíjese esto, Viviana, el Ministerio del Interior, como ya lo ha manejado, con todos los criterios y bemoles con los que ha manejado, como que tenga en sus manos el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando le vaya a besar el anillo a Maduro y a Ortega, cuando pasen esas cosas, vamos a estar en un problema. Entonces, ya bastante con que tiene la mayoría en el Senado, que se quede acostado a eso. No hay que permitir que el Frente Amplio tenga el Poder Ejecutivo. Si tiene el Poder Ejecutivo, es un escenario de desastre para los derechos del Uruguay. Tomás, ya voy contigo, pero por alusión, Valdomir. Todos los miedos se está aventando Fatoruso. Es como que vengan los tanques rusos y se van a llevar a los niños a La Habana. Posiblemente lo hagan. El Frente Amplio ya gobernó 15 años, lo hizo respetando el marco democrático, respetando a las minorías en aquel momento, respetando el trabajo de los periodistas. En algunos casos fue exitoso en sus políticas públicas, en otras no. Ahora, aventurar que se va a venir el peor de los escenarios de violencia política o antidemocráticos si gana el Frente, me parece que no es buena cosa la señal que le da un analista político a la sociedad a 20 días de las elecciones. Bien. Por otro lado, cuando hablamos de seguridad, yo creo que si el Frente Amplio tuvo problemas de seguridad en el último periodo de gobierno o en algún momento de su gestión de los 15 años, quiero ver cómo se resuelven los problemas de seguridad ahora, que vamos a terminar este quinquenio con la mayor cantidad de homicidios de toda la historia. No de los gobiernos del Frente Amplio, sino de toda la historia de que se lleva ese registro. Vamos a cerrar 5 años con la mayor cantidad de homicidios. Y ahí no hay denuncias, porque hay cuerpos de víctimas. Y ese es un triste récord que, lamentablemente, va a terminar este periodo de gobierno con un tema de violencia, con un tema de penetración del narcotráfico en altas esferas del gobierno, que esta coalición no ha logrado resolver. Yo me pregunto, ¿esa es la seguridad que le quiere decir, por ejemplo, un analista como Fatoruso a la población, comparándolo con un gobierno del Frente Amplio que respetó la democracia, respetó el sistema republicano de gobierno y no avasalló ni a las minorías ni a la prensa, por ejemplo? Gisdonian, por alusión y porque bueno, más o menos, ¿no? El tema de la prensa, recuerden, yo recuerdo el listado aquel de medios opositores que tenía el presidente Vázquez. A ver, varias cosas, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio se acostumbró a la mayoría y a gobernar con los brazos de yeso y bueno, creen que no hay otra forma de gobernar. Yo creo que los acuerdos son importantes en la política, creo que es la base de todo, el respeto a las minorías que habla Sebastián, yo la verdad que no lo me acuerdo. Yo sí tengo la imagen del actual presidente de la calle Pou, todos los 2 de marzo presentando proyectos y propuestas para ayudar y que no era ni recibido por el presidente de la República, cuando había una oposición que trabajaba justamente en proponer cosas. Lo de los delitos me parece que no resiste el menor archivo. Nosotros estamos en este periodo de gobierno entregando un gobierno con la baja de todos los delitos por primera vez de que se volvió a la democracia. De los homicidios, no, Pedro. Han bajado, no lo que queremos nosotros, pero han bajado y obviamente la situación del narcotráfico no empezó en el 2020, empezó cuando gobernaba el Frente Amplio. Entonces, yo entiendo que puede haber una frustración, pero todos vivimos en el 2005 al 2019. No somos todos niños de 4 o 5 años que no pasamos por los gobiernos del Frente Amplio, que sabemos lo que hacía en materia de seguridad. Como grande medida, la primera que hizo fue largar preso. Esa fue la forma de terminar con el hacinamiento. Entonces, me parece que tenemos que decir todo. Bien, Tomás, voy contigo en un minuto. No, yo digo que voy a corregir a Pedro mucho antes del Frente Amplio empezó el tema del narcotráfico. Capaz que vos sos muy joven, pero yo te puedo asegurar que empezó mucho antes. Y yo creo que el gobierno se jacta de seguridad, y vos, Pedro, que sos hincha de Peñarol, y no pudo Peñarol jugar un partido de fútbol en la cancha del estadio de Peñarol.
Y se jacta de que puede luchar contra el narcotráfico, por favor. Por favor. Algo que fue mencionado, que es importante. El tema de la seguridad acusa eternamente al Frente Amplio. El primer acto del gobierno del Frente Amplio, se inaugura el gobierno del Frente Amplio en 2005, abriendo las cárceles. Sacó 800 presos de una sola jugada. Y acá, nosotros hemos visto acá una candidata que finalmente fue electa senadora, que habló de sacar de las prisiones a los presos. Y eso lo plantea como un programa del Frente Amplio. Es realmente grave, realmente grave. Sí, al problema de seguridad que tenemos, que este gobierno ha llevado, para mí, con un poco de torpeza, pero mucho mejor que el Frente Amplio. Le añadimos la vocación del Frente Amplio por tener a los violadores sueltos, a los asesinos sueltos, a los rapiñeros sueltos. Tenemos un problema. Tenemos un problema grave. La gente tiene que entender la diferencia que hay entre el Frente Amplio negociando o no negociando en el Parlamento y el Frente Amplio teniendo las llaves del Poder Ejecutivo, teniendo las llaves del Ministerio del Interior. Es gravísimo poner en las manos de fuerzas como los comunistas, como los tupamaros, que son los que manejan el MPP, esos ministerios sensibles para la seguridad nacional y sensibles para el goce de los derechos. Valdomir, ya voy con usted por alusión, pero no quiero dejar más para atrás a Tomás. Adelante. No, primero, a mí no me gustan los pronósticos catastróficos para el Uruguay. Le hacen mal a este país que tiene esta democracia que es un ejemplo en el mundo. Yo tengo confianza en la responsabilidad de la clase política uruguaya. Yo tengo confianza en que, llegado el momento, no importa quién gane el gobierno, habrá la disposición para hacer acuerdos y aprobar los temas que le interesan a la gente. Ya hay antecedentes del Frente Amplio negociando con el gobierno. Hicimos la nueva política energética del país y se aprobó con una amplia mayoría. Y así otra cantidad de leyes, incluso durante esta legislatura, se votaron también. O sea, yo tengo confianza en la responsabilidad de que el país está pidiendo gobernabilidad y no catástrofe. Ya hay algunas voces. Miren, el propio Pedro Bordaberry ha dicho: yo estoy dispuesto a dialogar, a hacer acuerdos. Y si Orsi me llama a mí y es gobierno, estoy dispuesto a colaborar con el Frente Amplio. Se armó revuelo esta semana por el tema de la alusión del candidato de la coalición Álvaro Delgado a Cristina Lustenberg, ¿no? Que la convocaría y ahí, bueno, surgió una reacción de Lustenberg y del resto del Frente Amplio, pero quiero ir con usted por la alusión. Sí, hay señalizaciones claras por parte del electorado de que se impone para el sistema político, particularmente el Parlamento, el gobierno y la oposición, la necesidad de sentarse a negociar sobre temas de larga preocupación y de no resolución sencilla, temas como pobreza infantil, como seguridad pública, temas vinculados a el narcotráfico. Creo que eso se va a tener que negociar. Ahí, cuando me parece que está buenísimo y ojalá se dé, pero en este gobierno, en este periodo de gobierno, hubo un intento de diálogo con el diálogo social. Se sentaron todos un buen tiempo, discutieron y de hecho no se lograron poner de acuerdo para ver cuál era el escenario que teníamos. Pero que es algo básico, porque es analizar la realidad. Digo, no puede haber mucha interpretación. ¿Te referís al diálogo social de la seguridad social? Para lo que después fue la reforma de la seguridad social. Pero en un momento fueron todos convocados. Entonces yo digo, está bien, pero ¿qué tanto se va a lograr? ¿Me explico? Hacer acuerdos y hacer política de Estado. Porque si no te logras poner de acuerdo de cuál es el escenario que tenés... Creo que ese proceso de la comisión de expertos que terminó con el anteproyecto de la reforma de la seguridad social no fue un diálogo genuino, fue vincular particularmente a los trabajadores, a los empresarios, a los diferentes partidos políticos a poner en tono un diagnóstico, que ese diagnóstico es bastante bueno, es como documento de la situación previsional, es muy bueno. Luego nosotros fundamentamos, y el Frente Amplio participó en esa comisión de expertos, fundamentamos nuestras posiciones y en algunos casos pensamos que el anteproyecto y finalmente lo que se terminó aprobando en el Parlamento, lo dijo el propio presidente de la calle Pou, ¿no? Si a la leche se le pone agua, queda una situación media... Claro, igual yo te digo un paso antes, ¿no? Que era el diagnóstico de cómo estábamos. Ni siquiera ahí se pusieron de acuerdo. Pero el tema es que el diagnóstico de la seguridad social no abordó el principal tema de la seguridad social, que es de dónde sale el dinero. El financiamiento
y ahí recuerdo una de las columnas de Gabriel Odone en Búsqueda diciendo, ¿esta reforma era necesaria? Sí, no atiende el principal tema y dentro de 2 años vamos a tener que estar sentados nuevamente discutiendo una nueva reforma porque las fuentes de financiamiento para la seguridad social siguen saliendo de los 7 puntos de IVA, de los aportes de los trabajadores y los aportes empresariales. Y para ampliar y tener una seguridad social con amplia cobertura y con prestaciones suficientes, hay que tener otra fuente de financiamiento. Eso este gobierno no lo pudo resolver. Lo que nos proponía el Frente Amplio de Pit-CNT era adueñarse la plata a la SAFAP para cubrir ese gasto, porque tampoco tuvimos otra propuesta. Hubo un diálogo muy importante. Lamentablemente en ese diagnóstico participó el Frente Amplio en el inicio, después obviamente no hubo ninguna propuesta, se pararon y se fueron. En el tema de seguridad, lo mismo. Entonces, a mí me parece que entiendo la postura, sé que obviamente hay algún movimiento interno para decir, che, nosotros tuvimos a Mujica, tuvimos a Tabaré Vázquez, el presidente, que dijeron que había que hacer una reforma, y la verdad que fuimos incapaces de hacer una reforma porque no lograron los acuerdos, y por eso estaban plebiscitando esta. Si estaba todo bien, no era necesario modificarlo. No, las reformas que hicieron fueron totalmente insuficientes, y lo que lleva justamente es a un diálogo que fue lo que existió. Lo que pasa es que el diálogo no es hacer lo que quiere el Frente Amplio. El diálogo justamente es intercambiar, sentarse, pero tener vos la disposición para poder lograr un acuerdo. Si usted a la leche le echa agua y queda leche igual, eso es justamente una negociación. Si usted lleva una leche y no le agrega agua y quiere que salga eso, bueno, la resolución es muy complicada. Usted para arreglar tiene que haber 2 partes. Para bailar el tango se precisan 2. Entonces, si el Frente Amplio no está dispuesto a votarle nada al gobierno, obviamente que no se vaya a un acuerdo. ¿Con quién van a hacer el gran diálogo? Si las mayorías votan a la coalición y el Frente Amplio no la escucha. Entonces, a mí me parece que lo que tiene que haber, si es un sinceramiento y entender que muchas veces las soberbias que llevan las minorías hacen a que los conflictos sean más grandes. Y acá lo que hay que hacer es respetar lo que dice la gente. La gente le dijo que no a esta reforma que era un desastre de todo punto de vista, hasta mal redactada estaba la papeleta, y que iba a presentar una solución que mucho más lejos de una solución iba a ser un desastre para el Uruguay, porque lo que iba a significar era un tiempo de plata que iban a sacar de lo que los trabajadores ahorraron en la SAFAP, y luego, obviamente, cuando se queden sin plata, iban a hacer lo que se va a hacer el Frente Amplio cuando se quede sin plata. Sube impuestos o pide préstamos al Estado. El Frente Amplio hizo 3 reformas de la seguridad social en sus periodos. Reformó la caja bancaria, reformó el sistema previsional básico, ¿no?, en el cual se le otorgaron años para jubilarse, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas, personas que no tenían cobertura de seguridad social. Se multiplicó por 400 las jubilaciones y las pensiones mínimas, porque agarramos en el 2005 las jubilaciones cobrando 3.000 pesos y las dejamos en 16.000. Hicimos también un intento de reforma de la caja militar, que, oh casualidad, ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado votó, y que el Frente Amplio no lo pudo sacar porque hubo un diputado desertor que no le dio los votos. Entonces, el Frente Amplio hizo muchas reformas de seguridad social en sus periodos. En este momento, en esta última debate, nosotros participamos hasta lo último de la comisión de expertos y fundamentamos nuestra posición. Y lo alertamos nuevamente. Este tema va a estar en la próxima agenda legislativa de gobierno, porque no resuelve el tema del financiamiento. Nuestra sociedad es una sociedad que vive más tiempo la gente, una sociedad donde está envejecida y donde tenemos menos nacimientos por año. Entonces hay menos aportantes y muchos requirientes. Bueno, de hecho, en estos días se armó... Soluciones nunca hubo soluciones. De hecho, está complicado. Desde hace años tenemos un agujero grande, y en todas las cajas, ¿no? Mencionaban varias, pero... La caja bancaria es un ejemplo, perdón que te corte. Sí, la caja profesional también. La reformaron ellos y hubo que votar ahora porque estaba fundida. Bueno, la caja profesional que tú mencionás, Viviana, el famoso proyecto express que tenía que mandar el Poder Ejecutivo, lo mandó faltando una semana para terminar el plazo. ¿Qué pasó? No se votó ningún proyecto. El primer tema que va a tener que resolver el próximo gobierno, el 2 de marzo, es qué pasa con la caja profesional y con las jubilaciones que se le pagan a los profesionales que pusieron su plata y que están corriendo riesgo de que no se le pague ni una jubilación. Ahora, quiero poner, porque en estos días este tema estuvo sobre la mesa después que el plebiscito no saliera. Odone decía en los últimos días, no se puede ignorar que de todas maneras la votó un 40%. Y se puso ahí en discusión el programa del Frente Amplio, porque plantea de alguna manera algunas líneas, ¿no? ¿Para dónde va a ir el Frente si gana con Primero, este tema? El plebiscito la población ya lo laudó. Se salió rechazado, está clarísimo. Nosotros en nuestro programa lo que sí tenemos muy claro también es que el modelo que colocó la reforma de la calle Pou no es sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de cobertura. Menos gente se va a poder jubilar con esta reforma. Y aparte, trabajar hasta los 65 años para muchas
ocupaciones es una hipoteca para la salud de esos trabajadores y trabajadoras. Yo me imagino gente que trabaja en la salud, gente que trabaja, por ejemplo, manejando un camión de carga o un vehículo de pasajero con 65 años. ¿Ustedes lo ven? Yo la verdad que no lo veo. Pero bueno, esta reforma obliga a la gente a trabajar hasta los 65 años. Eso yo creo que tiene que, salvo a la construcción y salvo a los trabajadores rurales, estamos de acuerdo. Pero hay otras ocupaciones que tienen que tener un régimen parecido, en el cual no pueden tener y bancar con su cuerpo, ya sea desgaste físico, desgaste emocional, trabajar hasta los 65 años. Eso es lo que está contenido en el programa del Frente. Vamos a ir a un diálogo social donde va a estar la academia, los diferentes sectores productivos, la OIT y los partidos políticos para decir, bueno, esto que salió en ascuas. Yo me acuerdo porque Pedro era el presidente de esa comisión en diputados. Empezamos esa comisión el 7 de febrero recibiendo Arbeleche. Terminaron la negociación faltando una semana para el 1 de mayo. 4 meses estuvimos discutiendo eso en la sala 17 del Parlamento porque no estaban los votos de Cabildo y en un momento tampoco estaban los votos del Partido Colorado. Entonces, ese es un tema... Sí, estuvieron al final. Pero el tema es que es un blindaje político muy menor que vamos a tener que enfrentarlo nuevamente en el próximo periodo. Bien, voy a darle la palabra al panel. ¿Tomás? No, fíjense ustedes, si el Frente Amplio gana las elecciones y Yamandu Orsi es el presidente, el Frente Amplio tiene grandes posibilidades de aprobar en el primer semestre del año próximo, si quiere, una nueva ley de seguridad social. Porque tiene mayoría en el Senado y tiene una posibilidad muy grande de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, porque Gustavo Salle ha señalado que él está en muchas líneas de acuerdo con lo que ha sido la propuesta del plebiscito de cambiar el tema de la SAFAP, de cambiar la edad de retiro, de cambiar de qué manera se puede llegar a mejorar la jubilación de los que tienen 17.000 pesos. ¿Lo ve como un camino, Valdomiro? Perdón, Tomás, mire, nosotros no tenemos un plan B de falsear... Yo no hablé de eso. No, pero sí lo han colocado algunos actores políticos, como Javier García, de falsear el veredicto popular. No vamos a ir por ese lado. Vamos a ir a un diálogo y vamos a mejorar los problemas que dejó instalada esta reforma. Con respecto a la SAFAP, que es el gran tema... Yo no dije eso, no, quiero aclarar. Yo dije que el Frente Amplio, con los votos que tiene en el Senado y los que puede tener en la Cámara de Diputados, puede aprobar una nueva ley de seguridad social. Te escuché y lo tengo claro. Lo que digo es, en 6 meses no se hace una reforma porque justamente no queremos repetir los mismos errores que tuvo este gobierno. De que se llevó puesto a la mitad del sistema político y no escuchó a nadie. No nos escuchó a nosotros, pero tampoco escuchó a las delegaciones que decían no podemos trabajar con 64 años porque no nos da el físico. Y eso los legisladores del oficialismo no lo tomaron en cuenta y generaron esa idea de que la gente para jubilarse 65 y 30 años. Bien. Y eso es insustentable. Bien. No, lo que quise decir yo, que puede ser lo mejor de los 6 meses, fue que el Frente Amplio tiene la posibilidad de tener los votos necesarios para hacer una nueva ley de seguridad social. Quedó claro. Una cosa, simplemente, voz del pueblo, voz de Dios. 2 de cada 5 uruguayos quieren discutir sobre seguridad pública y sobre seguridad social. 2 de cada 5 uruguayos quieren discutir sobre seguridad pública. El gobierno que sea que viene tiene que haber un gran diálogo social con todos los implicados para que se discuta sobre seguridad pública y sobre seguridad social. Sin duda son de las preocupaciones más... La seguridad es la principal preocupación desde hace tiempo de los uruguayos y la seguridad social también está ahí. ¿Rodolfo? Sin duda que sí, la seguridad, vuelvo a decirlo, es la principal preocupación y es una cuenta vieja. Pero a mí me preocupa más un poco el tema del sistema. Yo me permito discrepar con el Tomás en algunos de los elogios que hizo sobre el buen funcionamiento del sistema. No creo que el sistema esté funcionando tan bien. Si estuviera funcionando tan bien, no estaríamos penando para ver si hay mayoría o no hay mayoría por un voto más, un voto menos en el Parlamento. Cualquier actor de las dos fórmulas tendría que tender la mano para hacer un acuerdo sobre políticas de Estado que realmente sean importantes, que comprometa al otro partido. Porque no es indiferente que gane un partido o que gane otro. No es lo mismo que gane la coalición republicana con el Partido Nacional al frente o que gane el Frente Amplio con los comunistas y los tupamaros. No es igual. Ahora, si ambos, antes de largar la elección del 24, se ponen de acuerdo en un compromiso de políticas de Estado que tengan que ver con seguridad, con los temas más urgentes, con seguridad, con pobreza infantil, me parece perfecto. Bien.
Voy a ir con los invitados, pero tenemos que hacer una breve tanda. Queda mucho para conversar. El derrumbe de Cabildo Abierto, la llegada de Gustavo Zaya, Identidad Soberana al Parlamento. ¿Qué pasa y cuánto se juega en el debate presidencial? Ahora sí hay debate, obligatorio por ley, claro. Pero ¿cuánto se juegan ahí los candidatos? Todo esto al regreso de la tanda. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Seguimos en todas las voces, queda mucho todavía por debatir, por poner sobre la mesa. ¿Qué pasa con el debate presidencial? ¿Cuánto juega de cara al balotaje? Pero antes de ir a ese tema, quiero cerrar el de la seguridad social que estuvimos debatiendo. Rodolfo decía antes de ir a la tanda si ese no sería un tema para generar un gran acuerdo. Difícil porque ya se intentó. Pero Valdomir, quiero ir con usted por algunas alusiones antes de la tanda y también por esto que le decía, se generó polémica de alguna manera esta semana con el tema de lo que dice el programa del Frente Amplio, ¿no? De impulsar un sistema de seguridad con 3 pilares: solidario no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo. ¿Cómo sería ahí? Porque en esto de no lucrativo vuelve a estar de nuevo la polémica de las AFAP. ¿Por qué un privado, si no gana plata, no va a estar? Es muy fácil, Viviana, porque, por ejemplo, en el Uruguay, cuando hablamos de las AFAP, tenemos que tener en cuenta que la principal AFAP es propiedad del Banco República, Sí, del República AFAP. del Banco de Seguros y del Banco de Previsión Social, República. Y el dinero que gana República no es un lucro privado, lo reinvierte en el país porque es parte de la institucionalidad del Estado uruguayo. Entonces, cuando hablamos de las AFAP en general, tenemos que tener en cuenta que la principal AFAP es pública. Y nosotros queremos fortalecer ese actor. Y ya lo hemos hecho, por ejemplo, que cobre comisiones por debajo de las que cobran los actores privados. Por ejemplo, fortaleciendo a otros actores, por ejemplo, al caso de que las pólizas de seguro hoy solo las asegura el Banco de Seguro del Estado. Entonces, algunos privados quieren compartir solamente para ellos las ganancias, pero no compartir el riesgo. Entonces, debería haber una discusión en ese marco y, sobre todo, cuando hablas del no lucrativo, hablamos de ese papel que cumple República AFAP, que es la principal en cantidad de aportantes, la principal en cantidad de capital que maneja y que es propiedad del Estado uruguayo. Claro, pero ¿y ahí no se podría generar una competencia desleal? O sea, abrir una puerta para que entren... Es la realidad hoy. Hoy, la realidad que tenemos en un régimen de competencia es que... digo, beneficiando las comisiones de República AFAP o dándole algunos beneficios. Lo que tiene que mejorar son las prestaciones que me pagan las AFAP, todas, a los uruguayos y uruguayas que luego de su edad activa empiezan a percibir una prestación, ya sea una jubilación o una pensión, por parte de las AFAP. Esa es la discusión. Lo que el pueblo laudó y lo que el soberano ya dictaminó con el plebiscito está claro. Y el programa del Frente Amplio también está claro. Lo que queremos es fortalecer que las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores y trabajadoras uruguayas a la hora del retiro sean suficientes y que no vayan desmedro de la cobertura. Porque, insisto, esta reforma que hizo este gobierno a la larga va a terminar afectando la cobertura. Menos gente va a poder acceder a una jubilación o a una pensión con esta reforma. Sí, Daniel. A ver, claramente ellos lo que quieren es nacionalizar las AFAP, fue lo que dijo Sánchez, lo que no contradijo el candidato Orsi y obviamente después de escuchar a Sebastián es lo que quieren, pero hay que decirlo claramente. Eso es lo que nosotros creemos que es importante. Yo cuando era joven había una novela acá que se llamaba Verano Eterno, Canal 4,
Y el Frente lo que propone es un debate eterno. Es un debate, debatir, y las soluciones ¿cuándo las van a dar? O sea, lo de la SAFAP, 15 años con mayoría parlamentaria, no le cambiaron un punto y una coma. Y ahora resulta que la gran solución para el problema de la seguridad social es la SAFAP. Hace 5 años no teníamos el mismo problema demográfico, que nacíamos menos y vivíamos más. ¿Cuáles eran las respuestas en ese momento? La respuesta en ese momento era que no se podían poner de acuerdo en una solución. Y a mí, la verdad, es que no hay nada que me haga pensar que eso vaya a cambiar. Porque si votamos el domingo una reforma, que había parte del Frente Amplio que estaba de acuerdo y parte que no, ¿cómo se van a poner de acuerdo para ver qué van a hacer? Obviamente, acá hay un tema de certezas y un tema de improvisación. Acá y la reforma de la seguridad social, el tema de la seguridad social, que se nos dijo que íbamos a pagar un costo político porque se hacía en el tercer año, el costo político se pagó cuando la mayoría de la gente dijo que el sistema estaba bien, porque acá hay que entenderlo, si acá era todo mal y la gran solución ya la tenía esta papeleta, ¿por qué hubo parte del Frente Amplio que no lo votó? ¿Por qué la candidata a vicepresidenta firmó y después la hicieron cambiar y decir que no había que votar? Está lleno de ejemplos recientes en las cuales propuestas de reforma constitucional no fueron acompañadas por el conjunto del Partido Nacional. Larrañaga impulsó Vivir sin Miedo. La calle Pou, ¿la acompañó? No. Hubieron 3 plebiscitos consecutivos. La baja de la edad de imputabilidad en el 2014, impulsada por Bordaberry, Vivir sin Miedo, impulsada por Larrañaga, y ahora allanamientos nocturnos por Camí y el Partido Nacional. Los 3 fueron rechazados. Es más, allanamientos nocturnos era parte de Vivir sin Miedo, no les importó que ya había sido rechazado, lo pusieron de vuelta. Los 3. Y aparte no fueron con unanimidad interna, ni siquiera dentro de la coalición, sino dentro del propio Partido Nacional. Entonces, que se le diga que el Frente Amplio tiene visiones diferentes, sí, tiene visión diferente. Ahora, el programa del Frente Amplio es uno solo. Y es claro, y es lo que yo le dije anteriormente. Vamos por un sistema en el cual se resuelvan los temas de cobertura, de que la gente pueda acceder a una prestación luego que termina su vida activa, que no tenga que seguir trabajando infinitamente para asegurar un ingreso en el hogar, y que haya actores multipilar, que haya un actor estatal, que hayan actores privados y que esté el Banco de Previsión Social, que fue lo que hemos hecho durante los 15 años que ¿No nacionalizar la SAFAP? No. No dicen cómo, ¿no? Porque todo lo que dice él, me parece que todo el mundo puede estar. ¿Quién puede estar en contra a que la gente se jubile con menos años y gane más? Nadie. La reforma que hicieron justamente no aseguró eso. La reforma que hicimos fue la reforma que era posible. Justamente, nosotros lo que tenemos es responsabilidad. Cuando usted propone hacer una reforma de la seguridad social, no puede, si ya en este momento es deficitaria, proponer gastar más. Porque usted lo que está haciendo es siendo demagógico. Acá lo que se buscó fue, a través de esto, tratar de arrimar algún votito más para el Frente Amplio. Lo que pasó fue que la gente se dio cuenta y no lo votó. Acá lo que hay que hacer cuando usted tiene un problema y tiene que cambiar las cosas. Entonces acá lo que hubo fue una reforma consensuada que logró los acuerdos, que se votó en el Parlamento y que salió. Todo lo otro son expresiones de deseo, como es todo el programa o base programática, porque tampoco pudieron hacer un programa que tenga respuestas en una línea, porque obviamente tiene muchas posiciones dentro. Y no se puede poner de acuerdo. Fue acordada con se votó los y votos es que ley. aseguró la coalición. Si no es ley, ¿cómo va a ser ley si no es consensuado? Y por otro lado, no, consensuado. Y bueno, se consenso votó. es consenso, mayoría es mayoría. Consenso, salió por mayoría. Hubo un consenso para que salga por mayoría. No, consenso es consenso que lo compartimos todos. Si no, no lo votan. La mayoría fue la que manifestó y está bien, es ley. Está bien. Y el Frente Amplio, ustedes no creen en la mayoría, entonces. El Frente Amplio, cuando fue gobierno, te pongo el caso. ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Nacional y el Partido Colorado no dieron los votos para la reforma a la caja militar? Porque ahí también hay un tema de responsabilidad, ahí hay un tema también de privilegios y también tema de sustentabilidad para la familia militar que quiere tener certeza con respecto a la hora del retiro. Y bueno, y el Partido Colorado y el Partido Nacional, en ese momento se les fue la responsabilidad al demonio porque no acompañaron con sus votos ese tema. Y era un tema importante para la familia militar. Bien, vamos a abrir la puerta para cambiar un poquito de tema. Porque quiero plantearles, ustedes dos se conocen de este periodo, ahora en el nuevo periodo van a tener la identidad soberana dentro de la Cámara de Diputados. Gustavo Salles llegó al Parlamento, votó mejor que Cabildo Abierto y que el Partido Independiente. Quiero ir con el panel sobre este tema. ¿Qué lectura hacen? ¿No? Y también, si de alguna manera el funcionamiento de Uruguay a partir de ahora puede ser de Salles dependiente. En esta semana ya todo el mundo quiere hablar con Salles. Tomás, ¿qué análisis haces? Primero me preocupa mucho que 60.000 uruguayos hayan votado a Gustavo Salles. Me preocupa más eso de que Gustavo Salles haya llegado al Parlamento, porque hay 60.000 uruguayos. Es el cuarto partido político más votado en Uruguay. Como dice Viviana, todos quieren hablar con Salles. El Frente Amplio quiere hablar Álvaro Delgado, ya habló incluso con él. O sea,
Pero no creo que el Uruguay se convierta en dependiente de Gustavo Salle. Creo que los políticos, como le digo yo, tengo confianza en su responsabilidad, y no creo que por encima de esto va a estar la posibilidad. Yo creo que lo de Salle, lo único que tiene de positivo es que quizás obligue a los grandes bloques a decir vamos a sentarnos y hacer un acuerdo porque no podemos depender de esta persona. ¿Y la caída de Cabildo Abierto cómo la lees? Y es una caída estrepitosa, ¿no? Acá el Cabildo Abierto, que había tenido una sorpresa en la elección anterior, con 12% de votación, hoy votó menos que Identidad Soberana y se quedó con 2 diputados. Una cantidad de errores que cometió el líder de Cabildo Abierto, el general Manini Ríos, los pagó y la gente le respondió de esa manera. Raúl. Yo creo que una de las tareas o la obligación del sistema político, de quien asuma y de la oposición, es, iba a decir, domesticar, voy a decir, incluir a Salle en la legislativa. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa que llega el grito de me metí en la cueva de todos estos ladrones. Por eso mismo, yo creo que es obligación acercarse, tenderle puentes a ese discurso tan extremista de Salle para suavizarlo y hacer potable alguna de sus inquietudes, que como todos los políticos, alguna debe ser buena. Y escucharlo e incluirlo en el sistema, porque lo peor que le puede pasar a la democracia, y ya lo estamos viendo en otros lugares, es que personajes extraños y supuestamente antisistema la terminen derivando para cosas que no queremos. Rodolfo. Yo creo que no hay que magnificar tampoco. No sé si hay gente mucho mejor o mucho peor entre los electos al Parlamento. Yo no voy a pronunciarme sobre las personas. El discurso político es un discurso electoral de todos los partidos, de todos los candidatos. Y sobre las personas, ¿por qué voy a decir que alguien es mejor o peor? No tengo el gusto de poder clasificarlo. Magnificar una representación parlamentaria cuando hay 2 poderosos bloques que podrían ponerse de acuerdo o que no se pongan de acuerdo, cualquiera de los dos pueden ganar. Yo no me desvelaría por eso, porque no parece que el país dependa de eso. El país depende de cosas de las que el Parlamento no se ocupa o no se ocupa debidamente. Por lo tanto, lo que realmente preocupa a la gente desde hace 20 años es la seguridad, es la gente durmiendo en la calle, es lo que está pasando. Bien. Y yo no veo que si porque suba un individuo que tiene un discurso diferente al que tienen los partidos que son mayoritarios, esa cosa vaya a cambiar. El Parlamento sigue sin dar respuestas reales a los problemas que la gente tiene. ¿Cómo se ve desde el sistema político la llegada de Identidad Soberana al Parlamento y también la caída de Cabildo Abierto, Valdomir? Bueno, a los 2 diputados de Identidad Soberana los colocó la población con los votos que recolectó en octubre y como tal merecen el mismo respeto que todos los que están allí y vamos a exigir el mismo respeto. Ahí está el reglamento de la Cámara que lo tenemos que cumplir todos. Que marca pautas muy claras de conducta, de funcionamiento de las comisiones, de funcionamiento del plenario, y eso me parece que es regla para todos. Nosotros vamos a hablar con todo, la ciudadanía, con los 67.000 que votaron Identidad Soberana, pero también con los que votaron al PERI, con los que votaron a Cabildo, con los que votaron... Porque ahora se abre ese lindo juego que es que quienes pasaron a la segunda vuelta pueden dirigirse al conjunto de la ciudadanía para tratar de poner en claro sus propuestas de manera más específica, sabiendo que se aclaró el panorama y que ahora hay solo 2 o 4, porque ahí también hay un tema de las fórmulas, ¿no? Porque entendamos que la vicepresidenta es la que conduce la Asamblea General y el Senado. En ese sentido, nosotros como Frente Amplio vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, con los que llegaron al Parlamento y con los que no. Después, cómo se conduzca el doctor Salle, creo que teniendo claras las pautas que establece el reglamento de la Cámara, va a haber poco margen para hacer locuras, ¿no? Sí, ya dijo, ¿no?, que iba a moderarse porque obviamente podía incurrir en alguna falta en ese sentido y dar argumentos para ser sancionado.
A ver, claramente yo voy a coincidir con mi correligionario Raúl Castro en relación a lo que hablaba en relación a tender puentes. Yo creo que la política es eso, tiene que ser eso, más allá de obviamente cada uno defender lo que significa los medios y la forma que tenga cada uno de obtener esos resultados. Lo que tiene que existir es el respeto y el diálogo. Nosotros, que somos del Partido Nacional, obviamente creemos en la libertad, en la democracia, y obviamente este partido nuevo sacó los votos que sacó y el Parlamento lo puso la gente, por lo cual merece todo nuestro respeto, y creemos obviamente que en ese sentido también votar por Álvaro Delgado en este caso sería algo mucho más productivo para el país, porque ya ha dado muestras de que es una persona que siempre ha estado dialogando con la oposición, cuando fue gobierno ahora y cuando fue oposición. Muchos de los acuerdos que hoy hablaban que se lograron, por ejemplo, en materia energética, lo tuvo Álvaro Delgado como legislador trabajando y llegando a esos acuerdos, por lo cual en ese nuevo escenario que planteó el resultado de la elección de octubre y lo que va a deparar el balotaje, nosotros somos muy optimistas en que la gente a la hora de elegir va a optar por una persona que sabemos que tiene acreditado la capacidad de diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos, y por el otro lado tenemos a un candidato que no pudo ponerse de acuerdo con sus colegas correligionarios de las intendencias para presidir el Congreso de Intendentes. Entonces me parece que ante la elección que estamos de uno u otro, nuevamente, como te dije hoy, la opción de Álvaro Delgado parece la más productiva para el país. Quiero ir con el tema del debate, pero por alusión, Valdomir. No, bueno, Yamandú en sus 10 años de intendente Canelones, si se va con 70% de aceptación en la gestión es porque hizo muchos acuerdos con blancos y con colorados a lo largo del periodo que le tocó ser intendente Canelones. Y eso se manifestó en la Junta Departamental con representantes de la población canaria que colocó a los ediles en esa junta. También ha logrado tener una capacidad de acuerdo, capacidad de diálogo cuando fue intendente. Y lo que coloca Pedro con relación al Congreso de Intendentes es una cuestión bastante menor en este tema. Yo creo que nadie le cuestiona a Yamandú Orsi que tiene la capacidad de dialogar con gente que no piensa igual a él, con gente que no está solamente metida dentro del Frente Amplio, de su estructura, y que tiene la posibilidad, pues esto incluso lo ha reconocido algunos de sus propios contendientes hasta ahora en la elección, que tiene la capacidad de dialogar. Ahora, yo creo que a Delgado se le despertó el afán dialoguista ahora últimamente, ¿no? Incluso le llegó a ofrecer algo a Cristina Lustenberg. Lo podría haber hecho antes, ¿no? Pero bueno, como ahora hay que mostrarse un perfil dialoguista, Yamandú tiene algunas cosas bastante más frescas en el tiempo cuando le tocó ser intendente. Cortita nada más, a Cristina Lustenberg se le votó una ley cuando ella fue a la Casa del Partido Nacional a todos lados. Nosotros tuvimos siempre la posibilidad de dar los espacios para que las cosas que son buenas para el país, votarlas. Está claro que Yamandú Orsi capaz que se lleva mejor con los otros partidos. ¿Por qué? Con Carolina Cose, que está claro que no piensan lo mismo, porque uno firmó y otro no. Cuando se tuvieron que poner de acuerdo en algo tan banal, como decía Sebastián, como dirigir el Congreso de Intendentes, ni siquiera fueron capaces de eso. Entonces, ¿desde qué lugar después nosotros vamos a tener la certeza de que un gobierno de Yamandú Orsi pueda ponerse de acuerdo en una interna del Frente Amplio que está como está, ¿no? Bien, en este rumbo al balotaje va a ser clave el debate presidencial. ¿Cuánto se juegan los candidatos ahí? Para poner este tema sobre la mesa, vamos a escuchar la voz de la gente, porque los consultamos sobre este punto. No sé si sirve, capaz que sí le puede llegar a cambiar la opinión a los uruguayos, pero lo importante no es tener alguien bueno para debatir. Lo que importa es tener a alguien bueno para gobernar. No siempre esas cualidades van juntas. Y va a servir si dicen cosas que interesen a la gente, que le hablen, o sea, si se siguen cuidando lo correctamente político no va a servir mucho. Si dicen cosas que realmente preocupan, importan, sí va a servir, pero no creo que pase. Esto va a servir para ese porcentaje de indeciso, pero también creo que en el Uruguay no va a haber grandes cambios. Hay una línea que más allá de los gobiernos se mantiene. Y yo creo que de ciertos polos no, pero un 10%, no sé, no quiero hablar en porcentaje, pero la parte indeciso creo que seguramente que sí, aporte. Pueden ayudar. No son definitorios, pero colaboran. Hay mucha gente que está indecisa y creo que tal vez escuchando las propuestas de cada uno de ellos y el debate abierto que van a tener, la gente pueda tener una idea de votar a uno o a otro. A esta altura no creo que cambie nada. Bueno, yo creo que si es un debate de ideas
y no una simple exposición de temas, mucha gente puede llegar a cambiar su opinión o confirmarla. Para la persona que piensa, sí, pero para el que es radical, no. Varios conceptos interesantes. Vamos a abrir el debate. Arranco con el panel. ¿Incide o no incide o cuánto puede incidir el debate presidencial, Rodolfo? Yo no creo que incida mucho. Incide lo que no es las ideas del debate o las propuestas. La población sabe que las propuestas de hoy son impuestos de mañana. Las propuestas de ayer son los impuestos de hoy. La gente está curada de espanto con el tema propuestas. No es tanto la propuesta, sino la actitud que tienen los candidatos. En ese sentido sí puede incidir el ánimo, el coraje, la voluntad, la simpatía, pero son elementos externos. Cualquier actor lo puede hacer mejor que los políticos. No creo que en cuanto a los contenidos incida. Puede incidir en cuanto a la personalidad de los sujetos que están ahí en la discusión, pero no por lo que estén discutiendo. Bien. Que generalmente se apartan de la gente y lo único que hacen es halagar sus necesidades nada más. Tomás. Un debate de ideas siempre es importante. Un debate permite conocer más de cerca a todos los ciudadanos quiénes son los candidatos y quién puede ser el futuro presidente de la República. Los conocemos más, podemos conocer más concretamente sus ofertas, podemos conocer más concretamente sus proyectos, sus ideas, sus discrepancias. Ahora, que un debate cambie el resultado de la elección, que mueva la aguja en una forma determinante, no ha pasado en ningún lado. Raúl. Yo creo que incidiría mucho más, sería más clarificador si fuera un debate de la fórmula. Si debatiera una fórmula contra la otra fórmula. Yo creo que ahí sería muy clarificador de a quién tiene que votar la gente. Bien, se le preguntó esta semana a Carolina Cose y a Valeria Ripoll, claro, para tener un debate entre ellas, ¿no? Cose dijo que no estaba para el circo. ¿Cómo ven? ¿Cuánto se juegan los candidatos en ese debate, Pedro? Nosotros creemos que los debates siempre son importantes, siempre es bueno escuchar a los candidatos, y en este caso tendría la novedad de escuchar y conocerle un poco la voz a Orsi, ¿no? Que ha sido un candidato ausente y que la verdad que estaría importante en esta instancia ver un poco lo que piensa, capaz en un ámbito distinto, sin la posibilidad de estar en las notas que él eligió hacer, sino debatiendo ideas con Álvaro Delgado. Me parece que de ese lugar va a ser importante. Álvaro ha estado en todos los programas donde lo han invitado, ha puesto al público cuáles son las propuestas del Partido Nacional en ese momento, y que seguramente van a recoger muchas de ellas en lo que va a ser el programa de gobierno de la coalición. Y por supuesto que cuando estábamos en la oposición y pedíamos debate y no nos daban, a mí me parece que siempre es importante debatir, y que en esta instancia va a ser enriquecedor también conocer a Orsi un poco más. Sebastián. No voy a tomar la chicana que manda Pedro, pero estaría tentado en responder. Creo que los debates son parte de un buen ciclo electoral. No creo, estoy en línea con lo que dice tanto el panel como lo que decían los ciudadanos en la entrevista de La Nota en la Calle. No creo que definan demasiado y que cambien radicalmente sensaciones y orientaciones de los votantes. Tampoco me gustaría ver en Uruguay debate como lo que pasó en la reciente debates en Brasil por las prefeituras en San Pablo, donde uno le tiró una silla a otro. No quisiera ver ese grado de espectacularidad y ese grado de violencia con un rótulo de debate, porque en el Uruguay las cosas no se debaten así. Nosotros hemos participado en diferentes intercambios y dialogamos, intercambiamos, cada uno tiene su punto de vista, y creo que va a ser eso entre Delgado y Orsi, va a ser un buen insumo, pero no definitorio, porque en definitiva está bastante claro lo que opina cada uno y lo que proponen cada uno. A Yamandú se lo puede encontrar en cualquier feria de Montevideo, en cualquier barriada que ha ido, en cualquier actividad que ha ido en Canelones o en el interior del país, y la gente le puede preguntar cosas, y si no es una chicana como lo que le propuso el periodista español, que me parece que tampoco es periodista, pero que le hizo algunas preguntas fuera de tono y fuera de lugar, Yamandú responde como se responde habitualmente. Bien, vamos a ver, porque se están negociando, ¿no?, esta semana justamente las condiciones de ese debate. Llegó ahora el momento de la pregunta cruzada entre nuestros invitados. Tiramos la moneda en la tanda. Arranca preguntando Pedro. Tienen 90 segundos para responder. La idea es que en ese tiempo no se interrumpan, así queda clara la respuesta. Pregunta cruzada.
Pedro Gisdonian. Bueno, a ver, teniendo en cuenta lo que fueron los resultados de la elección de octubre, que todo muestra, bueno, que la mayoría está con la coalición de gobierno, y teniendo en cuenta lo que fue este periodo de gobierno, le quería preguntar si luego de haber hecho una autocrítica, que creo que es importante siempre hacerla, la postura nuevamente de la oposición va a ser poner el palo en la rueda, o van a cambiar la postura y van a proponer cosas que sean buenas para el país. Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad, porque en definitiva yo creo que lo que tenemos que plantear de aquí desde el sistema político a la ciudadanía es que este balotaje no es una guerra, que tenemos un mandato bastante claro, dado los resultados de octubre, de que tenemos que sentarnos a negociar cosas importantes, lo que decía Fattoruso hoy, pobreza infantil, inseguridad, salud mental, y eso no está dependiendo de 1, 2 o 3 diputados que puedan inclinar la balanza para un lado o para otro, sino que nos precisamos en diálogos bastante potentes, y el Frente Amplio defendiendo su postura, pero cuando haya diálogos de buena fe, donde haya posibilidades de cambiar posiciones de uno y otro lado, va a dar su concurso y va a prestar su participación en caso de que no le toque ser gobierno, y en caso de que le toque ser gobierno también va a dialogar con las diferentes fuerzas representadas en el Parlamento temas importantes de política pública que son urgentes resolverlo, y que a la población no le interesa si la propone el Partido Nacional, el Partido Colorado o el Frente Amplio, sino que busca soluciones rápidas, particularmente temas relacionados a la seguridad, que no afecta solo al Frente Amplista, al nacionalista o al colorado o al cabilante, afecta a la población en general. Ese creo que es el mandato, y el Frente Amplio va a prestar su concurso y su responsabilidad en caso que se generen esos espacios de diálogo que entiendo que son necesarios. Muy bien. Sebastián Valdomir ahora pregunta. Bueno, a mí me llama la atención y quería preguntarle a algún dirigente nacionalista si en la diferencia que las encuestadoras le asignaron al Partido Nacional, que estaban en el entorno del 22, 21, 23%, y lo que terminó finalmente sacando, que fue cerca del 27%, si no hay algo así como, para un gobierno exitoso, como se propone aquí a la coalición del Partido Nacional, si no hay un componente de voto vergonzoso que prefirió de repente no decir que iba a votar al Partido Nacional, y que explicaría esa diferencia entre las encuestas y lo que finalmente terminó sacando Álvaro Delgado en el 27 de octubre, que fue 27%. Si no hay un voto vergonzante que puede estar jugando ahí esa diferencia entre lo que marcaron los sondeos de opinión pública y el resultado electoral. Adelante. A ver, el resultado que tuvimos el domingo, obviamente lo que queda claro es que vergüenza por votar a la coalición no hay, porque fue nuevamente la opción más votada. Entonces, a mí me parece que sí, lo que hubo es algo que históricamente ha pasado, que hay una mayoría silenciosa, que en definitiva en este caso lo que no quería era el cambio. Está como bien decía Sebastián, conforme con este gobierno, porque por algo el presidente de la República tiene los índices de aprobación que tiene, y en relación a eso lo que hubo fue justamente un comportamiento lógico de un pueblo que entiende que este rumbo es el correcto, que se ha avanzado en muchas cosas, que obviamente no se hizo todo, pero que se hizo mucho, creo que a esta altura no lo puede negar nadie, y creo que nuevamente esa confianza que le dio la población al Partido Nacional, que como bien decía Sebastián, ninguna encuesta la daba, terminó siendo el reflejo del sentir de la mayoría de los uruguayos de respaldar popularmente, porque acá a veces también se autoproclaman como populares. Creo que la voluntad popular se expresa en el voto, y en este caso nuevamente se expresó por la coalición, y en una muy buena medida también por el Partido Nacional, por lo cual creo que vergüenza no existe. Lo que sí existe es un orgullo muy grande por lo que fue la actuación del presidente Lacalle Pou y por lo que va a ser el futuro gobierno de la coalición. Muy bien, les agradezco a ambos por la pregunta cruzada. Nos quedamos sin tiempo. Una ronda final con el panel y con los invitados también. 30 segundos cada uno, me lo cumplen. Rodolfo. No, bueno, creo que habida cuenta de lo que vimos hoy, lo importante es que la gente toma conciencia de que los problemas persisten y que el sistema político no totalmente está resolviendo los problemas. Me parece bárbaro que voten a la coalición. Brego para que voten a la coalición, yo la voto con resignación, pero no crean que van a resolver los problemas. Es mejor que votar al Frente Amplio, pero no crean que van a resolver los problemas. Tomás. Me voy muy contento del programa de hoy. Este es el Uruguay que a mí me gusta, el Uruguay que quiero. ¿Por qué digo esto?
Este debate hoy entre los dos sectores que van para el balotaje muestra el Uruguay que somos. Un debate responsable, con respeto, con intercambio de ideas. Por ahí va el país. Raúl. Volvieron las votaciones, los partidos fraccionados, las fracciones divididas, las divisiones cortadas, frentes, grupos, coaliciones, cada uno por su lado. Tinta Brava les propone que después del balotaje nos unamos como hermanos. Muy bien, muchísimas gracias al panel y a ustedes dos por habernos acompañado en la noche de hoy. Gracias a ambos, Pedro y Sebastián. Y a todos ustedes también por acompañarnos hasta esta hora. Los esperamos en 7 días para seguir debatiendo en este rumbo al balotaje, que va a estar ardiente. 23 días nada más, va a pasar de todo. Así que nos encontramos el próximo viernes. Que pasen bien, buen fin de semana.